Imagina que el verdadero motivo por el que sigues sufriendo no tiene nada que ver con lo que te pasó, ni con lo que te está pasando ahora. ¿Y si te dijera que es algo mucho más sutil, invisible, y que vive dentro de ti? Eckhart Tolle lo llama el error más común del ego. Un patrón silencioso que se repite en millones de personas sin que lo noten. No importa cuánto medites, cuánto leas, o cuánto trates de mejorar, si no detectas esto, el sufrimiento regresa. Siempre. Puede que estés atrapado en una historia que ni siquiera es tuya. Puede que tu mente esté fabricando dolor innecesario cada día, y tú ni te das cuenta. Pero hoy, vamos a desenmascararlo. Y una vez que lo veas, no podrás volver a vivir igual. Si alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de todo tu esfuerzo, el dolor no se va. Este video es para ti. Suscríbete ahora, porque no venimos solo a motivarte, venimos a liberarte. Una idea a la vez. Una conciencia más despierta. Un tú más auténtico. Y todo empieza aquí. Hay una idea que, cuando la escuchas por primera vez, puede parecer extraña, incluso absurda. Pero cuando la entiendes de verdad, todo hace clic. Eckhart Tolle lo dice sin rodeos. El ego necesita sufrimiento para sentirse real. ¿Y qué significa esto? Primero, entendamos qué es el ego según Tolle. No estamos hablando del ego como orgullo o arrogancia. Él se refiere al ego como esa identidad falsa que construimos con nuestros pensamientos, emociones, recuerdos y roles. Es esa voz interna que dice: soy así porque me hicieron daño. La vida no es justa conmigo. Yo siempre tengo que luchar más que los demás. El ego no es algo malo. Es parte del ser humano. Pero el problema comienza cuando nos identificamos por completo con él. Cuando creemos que somos esa voz en la cabeza. Y aquí viene lo importante, esa voz se alimenta del sufrimiento. ¿Por qué? Porque mientras más dolor experimentas, y más lo recuerdas, lo repites, lo revives, más fuerte se siente esa identidad. Y el ego ama sentirse fuerte y tener razón, incluso si eso implica que tú sigas sufriendo. Un ejemplo claro. Piénsalo así, imagina a alguien que ha pasado por una traición amorosa. En lugar de procesarla y soltarla con el tiempo, la persona revive esa historia una y otra vez. Yo no confío en nadie. Todas las personas me fallan. Siempre termino perdiendo. Esa historia se convierte en parte de su identidad. Y aunque duela, le da un sentido de ser. Puede que lo diga con tristeza o enojo, pero en el fondo, siente que esa historia le pertenece. Eso es el ego. Prefiere tener una historia de dolor que no tener ninguna historia. ¿Por qué el ego hace esto? Porque el ego tiene miedo de desaparecer. Cuando tú entras en paz contigo mismo, cuando sueltas la historia, cuando dejas de identificarte con lo que te hicieron o lo que no tienes, el ego pierde poder. Y eso le aterra. El ego vive en la separación, yo contra los demás, yo contra la vida, yo contra el pasado. Y para mantener esa separación, necesita conflicto. Necesita tensión. Necesita, en algún punto, sufrimiento. Entonces cada vez que te enganchas con un recuerdo doloroso, con una queja, con un pensamiento negativo repetitivo, no es solo una emoción que pasa. Es el ego diciendo: aquí estoy. Yo existo. Yo soy esto. No estás roto. Estás confundido. Ahora bien, esto no significa que si sufres es culpa tuya. Ni que el dolor no es real. Lo que Tolle quiere mostrarnos es que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿La diferencia? El dolor es lo que te pasó. El sufrimiento es la historia que te sigues contando. Y el ego se engancha justo en esa historia. La repite, la adorna, la justifica, y te convence de que esa es tu verdad. Pero no lo es. Tu esencia real está más allá de esa historia. Más allá de lo que piensas de ti mismo. Más allá incluso de tu pasado. ¿Cómo se rompe este patrón? El primer paso es darte cuenta. Observar. Escuchar esa voz en tu mente y decir: ah, ahí estás otra vez. Eso es una historia del ego, no soy yo. No necesito seguir cargando esto para sentir que existo. Esto no es fácil al principio. La mente está acostumbrada a seguir ese patrón automático. Pero cada vez que lo notas, cada vez que das un paso hacia la conciencia, el ego se debilita. Y tú te fortaleces. ¿Y si el sufrimiento ya no fuera necesario? Imagina esto, vivir sin cargar con lo que pasó. No negarlo. No reprimirlo. Solo dejar de usarlo como identidad. Es como dejar de apretar una herida para sentir que sigue ahí. Sanar no es olvidar. Es dejar de identificarse con el dolor. Eso es lo que Eckhart Tolle propone, un camino hacia la presencia, hacia el ser,
donde ya no necesitas una historia de sufrimiento para saber quién eres. Tu valor no viene del dolor que has soportado. Viene del simple hecho de ser. Y eso, no se puede perder. En resumen, el ego se fortalece con el sufrimiento porque le da una identidad. Pero tú no eres tu sufrimiento. Puedes soltar la historia. Puedes elegir otra forma de vivir. Y ese cambio comienza con una simple pregunta. ¿Estoy dispuesto a dejar de sufrir, aunque eso signifique dejar de tener razón? Hay una trampa silenciosa en la que casi todos caemos sin darnos cuenta. No importa cuántos libros leas o cuánto te esfuerces por mejorar tu vida. Si no ves esto, es como construir una casa sobre arena. Eckhart Tolle lo dice así. La mayoría de las personas viven atrapadas en su mente. Se confunden con sus pensamientos y creen que eso es lo que son. Y esa confusión es una de las causas más profundas del sufrimiento humano. ¿Quién eres tú, realmente? Hazte esta pregunta. ¿Quién eres tú cuando no estás pensando en nada? No es tan fácil de responder, ¿verdad? La mayoría de nosotros nos definimos por nuestras opiniones, nuestras preocupaciones, lo que creemos, lo que pensamos. Pero lo que Tolle nos enseña es que tú no eres tus pensamientos. Tú eres el que los observa. Es como si dentro de ti hubiera dos partes. La mente que piensa todo el tiempo. Y tú, el que escucha esa mente. Y si no ves esa diferencia, terminas atrapado. Porque todo lo que tu mente diga, te lo crees como si fuera verdad absoluta. Ejemplos del día a día. Te doy algunos ejemplos muy comunes. Tienes un pensamiento que dice, no soy suficiente. Y en lugar de verlo como solo un pensamiento, lo tomas como un hecho. Actúas, hablas y vives desde ahí. Otro día piensas, todo me sale mal. Y eso se convierte en tu filtro. Ves todo a través de esa idea. Como si fuera una etiqueta pegada en tu frente. Pero ojo, eso no significa que sea cierto. Solo es un pensamiento. Nada más. Y si lo dejas pasar, como una nube en el cielo, se va. El problema es cuando lo agarras y lo conviertes en parte de tu identidad. La mente no se calla, pero tú puedes dejar de escucharla. No se trata de apagar la mente o de tener pensamientos positivos todo el tiempo. Eso no es realista. Lo que propone Eckhart Tolle es mucho más profundo y poderoso. No necesitas cambiar tus pensamientos, solo necesitas dejar de creer todo lo que dicen. Imagina que estás viendo una película. Sabes que es una película. Sabes que no es real. Pero si de pronto olvidas eso, y te metes tanto a la historia que piensas que tú eres el protagonista, entonces empiezas a sufrir con cada escena. Así funciona tu mente. Ella proyecta pensamientos como una película. Pero tú no eres la pantalla. Ni el actor. Tú eres el que está viendo la película. ¿Cómo empezar a despertar? La clave es observar sin reaccionar. Cada vez que aparece un pensamiento negativo, una preocupación, una voz que te critica, detente y mírala como si no fuera tuya. Di mentalmente. Ah, interesante pensamiento. Gracias, mente, pero yo sigo en paz. No necesito pelear con esto. Este pequeño espacio entre tú y el pensamiento es libertad. Es donde empieza la conciencia. Y mientras más practiques esto, más notarás que no necesitas seguir cada pensamiento como si fuera una orden. No eres la historia que tu mente cuenta. La mente tiende a crear una narrativa continua. Yo soy así porque. Esto me pasa siempre porque. Seguro que otra vez me va a salir mal. ¿Te suena familiar? Esa voz interna no es malvada. Solo está repitiendo lo que ha aprendido. Pero no te define. Y no tiene por qué decidir tu vida. Cada vez que te identificas con esos pensamientos, es como si firmaras un contrato diciendo: sí, esto es verdad. Esta historia soy yo. Pero puedes romper ese contrato hoy. No necesitas justificar quién eres con una historia de sufrimiento o limitación. Puedes simplemente ser. Aquí. Ahora. Sin etiquetas. El poder de la hora, literalmente. Cuando logras ver un pensamiento como solo un pensamiento, y no como tu verdad, algo mágico ocurre. Entras en el presente. Y en el presente, los pensamientos pierden fuerza. Porque el ahora no necesita explicaciones, ni teorías, ni análisis. Solo se vive. Y ahí es donde, según Tolle, se encuentra la verdadera paz. No en controlar tu mente. No en resolver todos tus problemas. Sino en dejar de confundirte con ellos. En resumen, el ego se construye a través de los pensamientos. Si te identificas con ellos, vives atrapado. Si los observas sin reaccionar, te liberas. Tú no eres lo que piensas. Eres el espacio donde ocurre el pensamiento.
Y desde ese espacio, puedes empezar a vivir con más paz, más presencia y menos sufrimiento. Hay una verdad simple que, cuando la entiendes, puede transformar toda tu vida. El sufrimiento nace de resistir lo que es. Eckhart Tolle lo repite una y otra vez. No es la situación la que te hace sufrir. Es tu resistencia a esa situación. ¿Y sabes qué es lo más loco? Lo hacemos todo el tiempo. Y casi sin darnos cuenta. ¿Qué significa resistir el ahora? Resistir el ahora es querer que este momento sea diferente de lo que es. Es cuando piensas, esto no debería estar pasando. No me gusta lo que siento. Mi vida ya debería ser distinta. No soporto esto. En ese instante, estás peleando con la realidad. Estás diciendo, no acepto lo que hay. Y esa lucha, es agotadora. Y es fuente de muchísimo sufrimiento. ¿Por qué lo hacemos? Porque el ego siempre quiere tener el control. Y como no puede controlar lo que ya está pasando, el presente, se resiste. Se queja. Se enoja. Se enoja. Y eso crea una tensión interna constante. Es como si fueras por la vida con una cuerda atada al cuello, tirando en dirección contraria a todo lo que te ocurre. ¿Cómo no te vas a cansar? Un ejemplo cotidiano. Imagina que estás en el tráfico. Tienes prisa. Y de repente, un auto delante tuyo se queda parado, y no puedes avanzar. Tú podrías aceptar el momento y respirar. Pero no. Tu mente dice, ¡qué imbécil! Siempre me pasa a mí. Voy a llegar tarde por culpa de este idiota. La situación no cambia. El auto sigue ahí. Pero tu resistencia mental transforma un simple hecho, estar detenido, en una tormenta emocional. Y esto no solo pasa en el tráfico. Pasa con tu pareja, con tus hijos, con tu trabajo, con tu salud. Resistes lo que es, y eso te rompe por dentro. ¿Aceptar es rendirse? Aquí es donde muchos se confunden. Aceptar no es resignarse. Aceptar no es decir me gusta esto. Aceptar es simplemente reconocer lo que está pasando sin pelear con ello. Es ver el dolor y decir, ok, esto está aquí ahora. No lo elegí, pero está presente. ¿Qué puedo hacer desde aquí? Eso es fuerza. Eso es presencia. No se trata de volverse pasivo, se trata de dejar de desgastarte luchando contra lo inevitable. ¿Y si todo lo que te pasa es parte del camino? Eckhart Tolle plantea algo aún más profundo. ¿Y si todo lo que ocurre, aunque no te guste, tiene una razón para estar aquí ahora? Tal vez esa dificultad está ahí para enseñarte algo. Para romper una vieja idea. Para mostrarte que no tienes el control de todo, y está bien. Cuando dejas de resistir, algo se desbloquea. Yerba aparece la paz. Yerba aparece la claridad. Yerba aparece una acción mucho más inteligente y serena. ¿Cómo soltar la resistencia? No necesitas ser un maestro espiritual. Solo tienes que empezar a notar cuando estás peleando con el momento. Algunas señales de que estás resistiendo el ahora. Te quejas constantemente. Sientes tensión en el cuerpo, mandíbula, hombros, estómago. Estás frustrado sin una razón clara. Repites mentalmente lo que debería estar pasando. Cuando notes esto, respira hondo. Haz una pausa. Y pregúntate, ¿qué pasaría si simplemente acepto este momento tal como es? Puedo estar aquí, aunque no me guste todo lo que ocurre. Este pequeño cambio de actitud puede calmar tu mente en segundos. El poder oculto de rendirte al ahora. Cuando dejas de resistir, el ahora se convierte en tu aliado. Dejas de empujar. Dejas de exigir. Y entonces ocurre lo que Tolle llama una rendición interior. Una quietud. Un espacio. Una libertad nueva. Y desde ese espacio puedes actuar mejor. Puedes elegir. Puedes decidir. Pero ya no desde el miedo o la lucha, sino desde la presencia. En resumen, resistir el presente es pelear con la realidad, y eso te hace sufrir. El ego quiere que el ahora sea distinto para sentirse en control. Aceptar no es rendirse, es soltar la lucha interna. Desde la aceptación nace la verdadera paz interior. Puedes seguir avanzando la vida, pero desde la calma, no desde la guerra interna. Entonces la próxima vez que algo no salga como esperabas, no te preguntes, ¿cómo salgo de esto rápido? Pregúntate, ¿cómo puedo estar presente, incluso aquí? Esa es la pregunta que el ego no quiere que hagas. Porque cuando aprendes a estar en el ahora, sin resistencia, el ego pierde poder. Y tú, recuperas tu libertad. El apego al pasado o la ansiedad por el futuro. Hay algo curioso en cómo vivimos.
La mayoría del tiempo no estamos realmente aquí. Nuestro cuerpo está presente, sí, pero nuestra mente está en otro lugar. O estamos atados a lo que ya pasó, o angustiados por lo que todavía no llega. Eckhart Tolle lo resume así. El sufrimiento se intensifica cuando vives en el tiempo psicológico, atrapado entre el pasado y el futuro. ¿Qué es el tiempo psicológico? No se refiere al calendario ni al reloj. Tolle habla del tiempo mental, es en el que revives cosas que ya ocurrieron o imaginas cosas que podrían pasar. Y en ese ir y venir, te pierdes el único lugar donde la vida realmente sucede, el ahora. El pasado como una jaula. Muchos viven prisioneros del pasado, recordando errores, reproduciendo escenas de dolor, culpando a otros, o a uno mismo, pensando, si tan solo hubiera hecho esto o aquello. Y mientras más lo piensas, más se refuerza esa historia. El ego lo convierte en identidad. Esto soy yo. Esto me pasó. Así soy porque así fue. Pero lo que pasó, ya no existe. Solo sobrevive en tu mente. Y si tú decides dejar de cargarlo, el pasado pierde poder sobre ti. El futuro como amenaza. Por otro lado, la mente ama proyectarse al futuro, pero no con esperanza, sino con ansiedad. ¿Y si me sale mal? ¿Y si pierdo esto? ¿Y si nunca lo logro? El futuro se convierte en una película de terror que aún no se ha estrenado, pero que tú ya estás sufriendo como si fuera real. Y lo irónico es que casi nada de eso ocurre. Pero el desgaste emocional sí es real. ¿Qué hay en común entre el pasado y el futuro? Que en ninguno de los dos puedes actuar. El pasado ya no está. El futuro todavía no llega. Solo el ahora es real. Y si no estás en el ahora, no estás viviendo. Estás atrapado en pensamientos, en recuerdos, en proyecciones, y el ego adora ese estado, porque mientras más confundido estás, más control tiene sobre ti. ¿Cómo volver al presente? Tolle no propone técnicas complicadas. Él habla de traer tu atención a la hora, a través de cosas simples. La respiración. Las sensaciones del cuerpo. El sonido que hay a tu alrededor. El contacto con lo que estás haciendo, aunque sea lavar un plato o caminar. En ese instante, tu mente deja de correr. Y aparece algo nuevo. La presencia. La claridad. Una calma que no depende de nada externo. ¿El presente es perfecto? No. Pero es real. Aceptar el ahora no significa que todo esté bien. Significa que estás aquí para enfrentarlo desde la conciencia, no desde el miedo ni la culpa. Cuando dejas de escapar al pasado o al futuro, recuperas tu poder. Y ese es el principio de la verdadera libertad interior. Cierre final. Tu ego no quiere paz. Tú sí. Vamos a ser sinceros. El ego no quiere que dejes de sufrir. El ego quiere tener razón. Quiere atención. Quiere seguir contando su historia. Pero tú no eres tu ego. Tú eres conciencia. Tú eres presencia. Tú eres mucho más que esa voz en tu cabeza. Entonces, si te estás preguntando ¿por qué sigo sufriendo?, la respuesta puede estar aquí. Porque te identificas con tu dolor. Porque crees todo lo que piensas. Porque resistes el presente. Porque vives fuera de la hora. Y no estás solo. Todos lo hacemos en algún nivel. Pero ahora lo sabes. Y el solo hecho de ver esto, ya es un despertar. ¿Qué puedes hacer ahora mismo? Tachuela redonda respira. Tachuela redonda siente tu cuerpo. Tachuela redonda escucha el momento. Tachuela redonda no intentes cambiarlo todo. Solo habita este instante. A lo mejor no se siente mágico al principio. Pero si lo haces una y otra vez, vas a notar que tu paz ya no depende de nada ni de nadie. La libertad emocional no está en tener la vida perfecta. Está en dejar de pelear con la que ya tienes. Si esto resonó contigo, si algo dentro de ti dijo esto es verdad, no lo ignores. Suscríbete ahora. No porque necesitas más contenido, sino porque estás listo para menos ruido y más conciencia. Y dime en los comentarios, ¿qué es lo que más te cuesta soltar, el pasado o el futuro? Nos leemos ahí. Y recuerda, el ahora no es un lugar al que llegas, es un lugar en el que decides quedarte.